Bueno, chavos, vamos a platicar un poco de la clase. Vamos a platicar un poco de la clase de dinámica para ingenieros. Vamos a seguir con el tema que era movimiento errático. Eh, a ver, denme un segundo porque esta cosa no me quiere. ¿Qué es esto? Ya está. Chihuahua. Este asunto de WebEx está interesante porque cada pantalla me dice si la quiero compartir. Pero bueno, ahorita no la quiero compartir. Platicando un poco del asunto, pues no todos los movimientos, no toda la dinámica de las partículas puede ser descrita porque muchas veces, pues yo creo que muchas veces, casi siempre, particularmente en los fenómenos reales, pues tienen la particularidad de que pues no están descritos por una ecuación, ¿sí? No todos los, no todos los fenómenos se describen con la misma ecuación y no una sola ecuación no describe la totalidad de un fenómeno, ¿sí? Entonces, pues esto se le llama movimiento errático, ¿sí? Quizás se pueda mal comprender o mal entender porque no es que esté equivocado, que no, sino que sencillamente no sigue una regla o una función específica, ¿sí? A ver, vamos a corregir lo de la pantalla. El movimiento errático no tiene una función específica que lo describa, lo cual nos deja en manos de su descripción gráfica, ¿sí? Entonces, pues lógicamente el movimiento se va a describir en las tres formas fundamentales de movimiento. La primera, pues será una función del desplazamiento, o puede ser una función de la velocidad, o puede ser una función del tiempo. Todas puede ser, por ejemplo, podemos medir cómo se desplaza la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Esta velocidad en función del tiempo se puede describir de cierta forma, ¿no? De esta forma. También un móvil puede describir cómo acelera, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? Y también podemos describir cómo es que se mueve de posición una partícula en función del tiempo. Entonces, estas, estas gráficas nos van a dictaminar, nos van a enseñar, nos van a decir cómo se comporta un móvil en función del tiempo, ¿sí? Hay que recordar las ecuaciones fundamentales y no perder de vista esto, ¿no? Recuerden las relaciones, ¿sí? Y recordando relaciones, tenemos que las relaciones fundamentales y haciendo más que nada álgebra barata, ¿sí? Podemos obtener híbridos de las diferentes o combinaciones de las diferentes relaciones, ¿no? Siendo que de esta ecuación podemos obtener que el diferencial de tiempo es igual a la aceleración, bueno, a la diferencial de velocidad entre la aceleración, y de esta misma ecuación podemos obtener que también será igual a la velocidad con respecto al diferencial del tiempo, o al revés, ¿sí? De esta relación es bien importante porque nos resuelve muchos problemas y entonces acuérdense siempre de esto, ¿no? Tenemos entonces que la aceleración en función del desplazamiento va a ser igual a la velocidad en función de su diferencial. Esto quizás no diga mucho, pero a la hora de tener funciones que sean descritas por la velocidad y la aceleración nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Desde una posición 1 hasta una posición final, desde una velocidad
inicial hasta una velocidad final, ¿sí? Entonces, esta relación es bien importante. Bueno, al final, y volvamos a esta gráfica, la podemos, si nos dan una gráfica de cómo se desplaza una partícula, un móvil o lo que sea, en función del tiempo, una gráfica como esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Si nos dan algo así, podemos obtener muchos datos. Esta gráfica, si se dan cuenta, nos dice los diferentes valores de velocidad en diferentes puntos, ¿sí? Si sabemos cuánto varía la velocidad, perdón, el desplazamiento, porque esta es una gráfica T contra S, ¿no? Entonces es una gráfica que es posición, tiempo, ¿sí? Y esta gráfica nos ayuda mucho porque, ¿sí? Podemos ir obteniendo los diferentes componentes de velocidad. De esta gráfica, y gracias a las relaciones fundamentales que hemos llegado a construir de la clase pasada, podemos decir que se puede obtener fácilmente los valores de velocidad en los mismos instantes de tiempo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Estos intervalos de tiempo en los que vamos a analizar la función. No se les olvide. El gráfico anterior era más o menos así, ¿sí? En el que... ¿Qué quiere esto? A ver si puedo ponerlo de otro color. Ahí está. El gráfico anterior hacía algo así. A ver, en un segundo. Así. ¿Sí? Obvio, no una curva más suave, pero... ¿sí? Y de igual manera estaba segmentado en momentos en los cuales podíamos distinguir puntos, ¿sí? A cada punto, porque a final de cuentas esta era una gráfica de desplazamiento, ¿sí? Una gráfica de posición, perdón. Posición y desplazamiento son términos estrechamente relacionados, ¿sí? Solo que uno cuantifica cuánta posición se ha variado, ¿sí? Así que de las diferentes pendientes, que ha habido, ¿sí? De estas diferentes pendientes que ha habido, es posible obtener los valores de velocidad correspondientes. Entonces, en este gráfico podemos darnos cuenta, este gráfico es un gráfico velocidad-tiempo. Y hemos podido pasar de el desplazamiento hemos podido pasar de desplazamiento a la velocidad sin problemas. ¿Sí? También es posible pasar de esta gráfica de velocidad a la aceleración. Vamos a hacerlo mejor. Que no quiere pegar. Un segundo. Aquí está. Y bueno, de esta gráfica de aceleración podemos pasar a una gráfica de velocidad. Quise decir que la gráfica de velocidad
podemos pasar a la aceleración como está aquí. ¿Cómo funciona este rollo? Fácil. Vamos a analizarlo rápidamente. Muy sencillo, pero vamos a analizarlo. En esto voy a usar un color blanco, ¿sí? En esta parte que ven aquí, analizando en el tiempo 1, la pendiente, ¿sí? Recuerden que aquí el concepto importante, el concepto poderoso de este asunto es que la derivada, geométricamente hablando, es la pendiente. Recordarán de su curso de geometría o de física o de matemáticas que la pendiente, si va hacia arriba, ¿sí? Si esta pendiente, esta línea tangente a un punto en la curva va hacia arriba, la pendiente es positiva. Si es muy hacia arriba, pues lógicamente vamos a suponer que esto tiene forma un triángulo de 1 por 1 de lado, ¿sí? Entonces esta pendiente vale 1. Pero conforme se va dibujando un triángulo cuya altura es más larga que su base, entonces esta pendiente pues lógicamente es mayor a 1. Y miren muy bien, aquí vamos a analizar este punto, el punto 1 y el punto 0. Fíjense bien, resulta que aquí, en esta zona muy particular, miren, la pendiente es muy alta, ¿no? Quiere decir que habrá un valor de velocidad, porque la velocidad, aquí lo puse, ¿no? La velocidad es la pendiente en la gráfica del desplazamiento. Entonces, miren, hay un rápido desplazamiento, entonces la pendiente o la razón de cambio es alta, ¿no? Por eso, chavos, miren, aquí empezó alto, ¿no? Porque la pendiente, vamos a suponer que muy inclinado valga, no sé, 3. Por decir un número, no sé, ¿sí? Y entonces, miren, se hace muy hacia arriba, la pendiente se dibuja muy hacia arriba, muy positiva, ¿no? Y miren, este palito azul, que bien está el dibujito, azul cielo que ven aquí, va perdiendo pendiente, pero sigue siendo alta, ¿no? Sigue apuntando hacia arriba, ese triangulito que dibuja sigue siendo alto, ¿no? Por eso, miren, sigue siendo alto la pendiente en este lugar, en el tiempo 2. De igual manera, la correspondencia sigue hasta que en el tiempo 3, miren, pasa de apuntar hacia arriba, chavos, la pendiente pasa de apuntar hacia arriba, ahora pasa a apuntar hacia abajo, ¿no? Eso significa que hay una pendiente negativa. No sabemos de cuánto valga la pendiente, pero seguramente es negativa. Y una pendiente negativa, menos 1, menos 2, menos lo que valga, pues también nos va a implicar, miren chicos, en el tiempo 3, un valor de velocidad negativo, ¿no? Y aquí se encuentra. Eso es lo que significa interpretar en la gráfica lo mismo. Y miren qué vamos a hacer aquí, vamos a hacer el mismito análisis para que vean cómo cambia también. Y es lo que sucedió, ¿no? Miren, es lo que sucedió. Sucedió que en el punto de la velocidad la pendiente era muy alta y correspondió a esta, ¿no? De ahí la pendiente era alta, pero no tanto, correspondió a este. En este punto, la pendiente fue bajita, ¿no? Y correspondió a este punto. Y ahora sí, la pendiente va hacia abajo y miren, corresponde a este punto. Negativo, ¿no? Negativo menos pendiente. ¿Qué quiere decir? Que hay una velocidad negativa. Una velocidad negativa, físicamente hablando, pues quiere decir que empieza a perder velocidad, ¿no? Pero no es que vaya hacia atrás, la velocidad es un vector, ¿no? Entonces, si un móvil se desplaza con cierta velocidad en esta dirección, cuando se ve con una velocidad negativa, quiere decir que entonces pues ya no avanza tan rápido y se hace la suma o resta de estos vectores y nos va a dar una velocidad obvia hacia el lugar donde tenga mayor magnitud, una velocidad más pequeña en este caso, ¿no? Es un fenómeno físico que hay que comprender porque la dinámica o la cinemática de las partículas es bien clara, pero hay que saber interpretar sus gráficas y sus interacciones. Bueno, y vamos para acá, ¿no? Ya estamos en la gráfica roja. En la gráfica roja vamos a sacar igual de la velocidad. ¿Qué es esto? De la velocidad vamos a pasar a la aceleración. ¿Y qué creen? Pues lo lógico, ¿no? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa gráfica, sus pendientes, sus inclinaciones m, me van a decir exactamente cómo va a estar puesto. Y miren, qué cosas, ¿no? La gráfica de velocidad, su pendiente, no sé si corresponden, yo creo que sí corresponden, ¿sí? La pendiente es bajita, ¿no? Va hacia abajo, inclusive es negativa.
Y aquí sigue siendo muy negativa, muy negativa, muy negativa. Entonces, estos valores dependientes dibujarán una aceleración con, bueno, que ya vi que no corresponde tanto a este dibujo. Vamos a hacer el dibujo de esta, porque este dibujo que copié es de otra gráfica, y vamos a hacerlo, ¿no? Voy a graficarlo aquí abajito, ¿sí? Y voy a hacer los ejes y todo bonito. Miren, de la gráfica me dibujo una pendiente negativa. ¿Qué tan negativa? Pues una pendiente negativa, pues no tan negativa, porque es poquita, está poquito inclinado, ¿no? Estoy tratando de ser muy coloquial, muy informal, para no caer en terminología matemática o no complicarnos la vida. Quiero que esta cosa sea entendible para todos. Así que la pendiente, o sea, la manera de la inclinación que tiene la flecha, que en realidad es la derivada en el punto cero, pues si es negativa. ¿Qué tan negativa? Pues poquito negativa, vamos a llamarle así. Entonces, bienvenida Alondra a la sesión. Entonces aquí está, un poquito negativa. Y si aquí dije que es cero, pues vamos a poner un valor poquito negativo por aquí, ¿no? Sale, vamos a llamarle menos 1. Sale, poquito negativo. Aquí empieza mi gráfica, en el punto 1. Esta va a ser mi aceleración 1. De ahí analizo en este lugar y miren, la pendiente se hace más negativa, ¿no? Entonces, si es negativa, un poco más negativa. Entonces vamos a ponerle que en este tiempo sea negativa también. Si aquí es menos 1, aquí va a ser menos 2. Vamos a ponerle aquí y aquí va a valer menos 2. Aquí podemos notar que aquí ya la flecha se dispara muy hacia abajo. Entonces esto se hace muy negativo también. ¿Sí? Esto es negativo. Estoy siendo muy general, pero obviamente esta flecha del tiempo 2 aquí es muchísimo, está muchísimo viendo más hacia abajo que esta que está acá, ¿no? Entonces trato de ser muy general, ¿no? Aquí está el tiempo 3. Aceleración 2, aceleración 3. Y ahora vamos con esta última, ¿no? Aquí ya como que está recuperando otra vez. Se parece mucho a esta pendiente, la pendiente que dibujaba acá. Entonces, ¿también sigue siendo negativa? Sí. Y aquí está, ¿no? Entonces, pues ya como que recupera, sigue siendo negativa, sí. Y entonces tenemos una gráfica de aceleración así. ¿Sale? Y aquí está, ¿no? De nuestro gráfico que está aquí de velocidad, pudimos pasar a un gráfico de aceleración. ¿Por qué? Por la misma representación y las mismas relaciones, ¿no? Vamos a platicar ahora del otro gráfico para no perdernos. Centremos nuestra atención a estas dos gráficas. Una nace de la otra. Esta es una gráfica que es velocidad, ¿sí? Contra tiempo. ¿Sale? Contra tiempo. Voy a quitarle aquí porque está medio gacho esta cosa. Y bueno, velocidad contra tiempo, mayúsculas, porque luego hablo de que escribe la gente mal y escribo yo mal también. ¿Sale? Entonces vamos a analizar los tiempitos estos que está aquí mostrándolos la figura. Miren, aquí tenemos una pendiente. La pendiente es la línea esta azul, ¿sí? Pendiente. Que no es más que la inclinación en ese punto dado, ¿no? Y miren, aquí la pendiente como que es cero, ¿no? Aquí la pendiente se hace positiva porque va hacia arriba. Más positiva que en el punto que viene, pues sí, ¿no? Porque está más empinado este palito azul. Aquí está menos empinado y ni se diga aquí está un poquito menos empinado, ¿no? O sea, su pendiente aquí quizás sea de 3, aquí quizás sea de 2 y aquí quizás sea de 1, por generalizar valores, ¿no? Vamos a pasar ahora acá, miren, la pendiente es 0 y qué casualidad, ¿no? Que la aceleración aquí es 0. Después la pendiente se hace muy grande. La pendiente se hace muy grande, chicos, de 3 y llegamos a un valor de aceleración de 3. La pendiente baja y la pendiente sigue bajando. Entonces, de una gráfica de velocidad contra el tiempo es posible pasar a una gráfica de aceleración contra el tiempo. Es muy fácil, siempre y cuando analizando el fenómeno físico mediante las relaciones que ya conocemos.
No se olviden de eso. También podemos ir hacia atrás, claro que sí. Y bueno, comentando lo mismo, se puede hacer el proceso inverso, ¿no? Se puede ir desde la aceleración, híjole, se puede ir desde la aceleración, ¿sí? Se puede ir del diagrama de aceleración, se puede ir a la velocidad y después al desplazamiento, como por las mismas relaciones, ¿no? Recordarán entonces que si primordialmente hablamos de que la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual a la velocidad y que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, entonces podemos ir en proceso inverso, ¿no? Porque tenemos entonces aquí aquí está el diagrama de aceleración, tiempo, y resulta que pues la aceleración no es nada más que la diferencia o la razón en la que cambia la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, siendo rigoristas, esto nos va a dar una expresión más o menos así. Ahí está. Y pues, donde hay una diferencial, hay un integral, ¿no? Y resulta que la integral, geométricamente hablando, nos dice el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es precisamente lo que calcula esta parte de la expresión, ¿sí? Calcula el área bajo la curva, ¿sí? ¿Y qué creen? No, este diferencial de velocidad, voy a quitarle este color porque no me gusta que se vea así. Este diferencial, pues no es nada más que un diferencial lo que representa es una diferencia pequeña de valores. ¿Qué quiere decir esto entonces, profesor? ¿Qué me está queriendo decir? Lo que estoy queriendo decirles, chicos, es que el área bajo la curva, el número que nos dé, nos va a representar en la gráfica velocidad, ¿sí? Velocidad, tiempo, nos va a dar una diferencia pequeña de valores. ¿Y entonces qué creen? ¿No? No sé, vamos a suponer que esta área me da 3. Bueno, pues entonces esta área de 3, que representa un área bajo el área bajo esta curva, me va a representar una diferencial desde donde empieza a donde acaba de 3, ¿sí? Eso es lo que va a significar esta diferencia. Y obvio, ¿no? La manera en la que se va comportando, entre más fino es el ajuste o el más pequeño es la diferencia del tiempo, pues entonces, pues esta diferencia está mejor reflejada, ¿no? Básicamente es lo que significa, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la integral se conocía o se conoce como la antiderivada. Son operaciones opuestas. Preguntas hasta aquí, chicos. Para la gráfica velocidad, para la gráfica de velocidad contra tiempo, sucede básicamente lo mismo. En la gráfica velocidad contra tiempo, ¿qué está pasando? Es que estoy en lápiz. Vamos a quitarle esto. En la gráfica velocidad contra tiempo, pues sucede exactamente igual. Tengamos que en la velocidad contra tiempo tenemos lo mismito, ¿no? Que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, la medida en la que cambia esto, ¿no? Entonces, donde hay una diferencial hay una integral, quiere decir que tendremos la velocidad medida en espacios de tiempo y me va a dar un espacio de desplazamiento. Donde hay una derivada, una diferencial, hay una integral
y dependiendo del lugar, desde el inicio hasta el final que evaluemos de 0 a t1, me va a dar de 0 al desplazamiento inicial. Y entonces esta misma analogía sucede aquí, ¿no? Tenemos entonces aquí área bajo la curva, esta mitad, en este caso. Aquí pues hice la integral si quisiéramos saber el desplazamiento total, pero si no quisiéramos, podríamos dejar el diferencial como queda, como está, y nos dirá claramente, obvio, ¿no? Una diferencial de desplazamiento. Aquí voy a quitar esto porque me falló el plumín, salió muy grueso. Sí. Voy a usar el. Ahí está. Entonces, nos va a decir una diferencia de desplazamiento. Entonces, esta área va a dibujar esta diferencia. Esta diferencia es bien importante, ¿no? Entonces podemos pasar y hacer operaciones, recuerden, ¿no? De aceleración, encontrar velocidad, y velocidad, encontrar desplazamiento. De igual manera, de desplazamiento, encontrar velocidad y encontrar aceleración, ¿sí? Podemos hacerlo a partir de expresiones matemáticas, ¿sí? Que van a estar en función del tiempo, o podemos hacerlo a partir de estos gráficos que están aquí. Vamos a hacer un ejercicio para poder agarrando calor. Bueno, entonces nada más queda pues hacer también, resumir rápidamente que podemos ir de la gráfica de la velocidad, o bueno, desde la aceleración encontrar el desplazamiento, como desde el desplazamiento encontrar la aceleración.